iglesia. Todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. El que no se arrepienta perecerá. No todo el que diga, Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Así dice la palabra de Dios. Deje la idolatría, deje el pecado, deje la maldad, sea obediente ante la palabra de Dios. Así dice el Señor. Esfuércese por heredar el reino de Dios y su justicia. Así dice la palabra de Dios. ¿Por qué? La pregunta del año es, ¿por qué las religiones cobran cuando las personas van a la iglesia? ¿Por qué todas las religiones cobran? Las iglesias que cobran no vienen de parte de Dios, porque en aquel tiempo, cuando se mandaron los apóstoles en todas las ciudades, se les dijo, vayan de dos en dos y proclamen la palabra de Dios, proclamen el reino de Dios, ya está cerca, sanen a los enfermos. Así dice la palabra de Dios, sanen, pero no cobran, sino que den gratis todo aquello que se han recibido gratis. Así dice la palabra de Dios. ¿Por qué cobran las iglesias? Así dice el Señor. No cobren, no pidan, sino espérense al que yo les dé, porque todo lo que yo les dé va de mi parte. Así dice la palabra de Dios. O sea, yo como siervo de Dios, ¿por qué voy a cobrar ante ustedes si Dios es el que me alimenta? El Señor es el que tiene poder para alimentar a todo ser viviente. Entonces, ¿por qué las religiones exigen el pago de un salario? Si dice la palabra, el obrero de Dios no es asalariado. Entonces, ¿por qué cobran para casarse? ¿Por qué cobran para confirmar, para bautizar? Si todo eso es gratis, no se debe de cobrar. ¿Por qué cobran por las oraciones? ¿Por qué cobran los pastores por ir a escuchar la palabra cuando la palabra es gratuita? La palabra no se cobra, la palabra no se vende, sino se da gratis. Así dice la palabra de Dios. Obedezca la palabra de Dios, porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado, arrojado al fuego. Obedezca la palabra de Dios. Deje el pecado, deje la idolatría, deje su mal camino. Sea obediente ante la palabra de Dios. Toda religión o toda iglesia que cobra no viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la predicación no se cobra, sino es gratuito. Así dice la palabra de Dios. Todos esos santuarios paganos van a ser destruidos. Todos esos altares hechos por manos humanas quedarán desolados a un futuro. Así dice la palabra de Dios. Sea obediente ante la palabra de Dios. Así dice la palabra. En cambio, no se llenan en las iglesias y en cambio los ponen a que hagan actividades como kermés, otros tipos de actividades. Así dice la palabra de Dios. Obedezca la palabra de Dios. Deje el pecado, deje el mal camino. Sean obedientes ante la palabra de Dios, porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Supuestamente Dios es el que bendice a la humanidad. Si yo soy siervo de Dios, ¿cómo les voy a pedir a ustedes? Si Dios es el que me alimenta, yo le tengo que pedir a Dios
Y si ustedes van a las iglesias, los pastores no tienen que cobrarle a ustedes, ni exigirles diezmos, ni exigirle ofrendas, sino al contrario, ellos le tienen que pedir a su Dios, porque ellos son siervos de Dios. Si fueran siervos de ustedes, ustedes tendrían que pagar. Pero ¿por qué las religiones cobran por dar la palabra? No se cobra, es gratuita. Y si te dan, agarra lo que te den, porque viene de parte de Dios. Es muy diferente a que te den, a que cobres. Es muy diferente a que te llegue la bendición, a que exijas el diezmo, la ofrenda. No se exige, eso se da voluntariamente, porque viene de parte de Dios. Así dice la palabra. La predicación es gratuita, las sanidades son gratuitas. Vengan todos a recibir sanidad. Aquí, si alguien tiene cáncer o tiene diabetes, venga para hacerle una oración de parte de Dios, gratuitamente. No se cobra. Yo no cobro por dar sanación, porque la sanación no la doy yo, la da Dios, y eso viene de parte de Dios. Lo que tiene que hacer es poner fe en las cosas de Dios. Así dice el Señor: sea obediente ante la palabra de Dios. El que no se arrepienta, ciertamente sufrirá las consecuencias por no arrepentirse. Obedezca la palabra de Dios. Deje el pecado, deje la idolatría, deje el mal camino. Sea obediente ante la palabra de Dios. El que no se arrepienta, ciertamente morirá. Así dice la palabra de Dios. Deje el pecado, deje el mal camino. Sea obediente ante la palabra de Dios. Así dice el Señor. Obedezca la palabra de Dios. Obedezca la palabra del Señor, porque Cristo está a la puerta y llama. Si alguien escucha mi voz, no la rechace, porque aquel que abra la puerta, yo entraré, comeré con él y él conmigo. Así dice la palabra de Dios. Tenga fe en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento espiritual. La palabra de Dios, si ustedes la practican, se bendicen. Pero si ustedes no obedecen la palabra, entonces se maldicen, porque la palabra es poderosa y eficaz, que penetra hasta la médula de los huesos y tiene poder para salvarle la vida a aquel que la posee. Así dice la palabra de Dios. Si ustedes tienen fe en el Señor, que el Señor los puede sanar por medio de mí, vengan a recibir la sanidad, ya sea cáncer, diabetes, ya sea todas esas cosas, vengan a recibir. Solamente tienen que tener fe que este hombre es siervo de Dios, y por esa creencia va a recibir la sanidad. Obedezca la palabra de Dios. Si ustedes quieren recibir sanidad, vengan a la puerta de Juárez, aquí en el centro, donde están las letras. Aquí está la predicación, que durará 70 años en este lugar. Así dice la palabra de Dios. Sea obediente ante Dios. Obedezca la palabra de Dios, porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado, arrojado al fuego. Así dice la palabra de Dios. Sean obedientes ante la palabra de Dios. Obedezca el mandato de Dios, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel
que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Despierten de esa ceguera espiritual donde Satanás los tiene agobiados, Satanás los tiene dormidos por medio del pecado. Obedezca la palabra de Dios. Yo he venido para abrir un camino de santidad, para cuando venga el Señor, que no los agarre dormidos. Yo le demás. Así dice la palabra de Dios, que el Señor no los agarre dormidos. Así dice la palabra de Dios. Busquen de Dios. El Señor está en el cielo. Allá tiene su trono. El Señor no vive en templos hechos por manos humanas, ni se deja servir como si Él necesitara algo de ustedes. El cuerpo es el templo de Dios y hay que mantenerlo en santidad. Así dice la palabra de Dios. Deje el pecado, deje el mal camino, sea obediente ante la palabra de Dios, porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado, arrojado al fuego. Así dice la palabra de Dios. Hagan frutos dignos que demuestren su arrepentimiento. En estos tiempos el frío está más intenso. Así dice la palabra de Dios. Habrá 70 años de cautiverio. Son los últimos 70 años que habrá tribulaciones. Habrá. La humanidad se reproduce. Por si muchos no lo saben, el espíritu no muere. El que muere es el cuerpo. Entonces se vuelve a reproducir, porque el que muere es el puro cascarón. Así dice la palabra de Dios. O sea, vuelven a la vida, vienen con un espíritu renovado. O sea, que les dan un cuerpo nuevo, un corazón de carne y un espíritu renovado. Así dice la palabra de Dios. Hagan frutos, porque ya viene el Señor por su pueblo. Va a aumentar la violencia, va a aumentar la muerte. Así dice la palabra de Dios. Busque a Dios, deje el pecado, deje el mal camino, sea obediente ante la palabra de Dios, antes de que venga el día ardiente de Dios. Busque a Dios. El Señor está en el cielo. El Señor ha puesto este templo o esta área como santuario, no hecho por manos humanas, sino levantado por el Señor. El Mesías ya está aquí, porque no he bajado al cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, y todo ojo lo verá. Así dice la palabra de Dios. Deje la idolatría, deje el pecado, deje el mal camino, deje las malas palabras. Las mismas personas se alejan de Dios, o más bien Dios se aleja de las personas porque hablan groserías. Las malas palabras no los va a dejar entrar al reino de Dios. La arrogancia, la rebeldía, el ego, la charlatanería, todas esas cosas no los van a dejar entrar al reino de Dios. Busque a Dios, porque ya viene el Señor por un pueblo sin mancha, sin tacha y sin arrugas. El cuerpo y el alma se quedarán derramados aquí en la tierra, que es el infierno, y el espíritu regresa a Dios para ser renovado, porque el espíritu es el que se salvará. La carne no vale nada, la carne se quedará destruida. Así dice la palabra de Dios, cuando el Señor dice: mortales al polvo de la tierra. Los mortales se van por 1000 años. 1000 años es para Dios como un día. Así dice el Señor. Obedezca la palabra de Dios. Deje el pecado, deje la idolatría, deje sus malas acciones, deje sus malos hábitos.
sea obediente, obedezca la palabra de Dios. No todo el que diga, Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Creer en aquel que el Señor ha enviado, creer en el enviado de Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Que al Mesías en estos últimos tiempos será rechazado por toda la generación, por toda la gente, que será entregado a la muerte y será rechazado por toda la generación. Será como los días de Noé, cuando la gente comía y bebía, se casaban hombres y mujeres y se burlaban de él. Así dice la palabra, sucederá lo mismo en estos tiempos. Así como a Noé le tachaban de locos, también al Mesías se le tachará loco. Así dice la palabra de Dios, deje el pecado, deje la maldad, cuídense de los anticristos. Así dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los anticristos? Aquellos que predican y no cumplen con la palabra de Dios, aquellos que dicen ser cuando en realidad están cobrando por predicar, cuando exigen a las personas en todas las iglesias, les empiezan a exigir a cobrar. Esos son los anticristos, aquel que cobra por la palabra no se cobra. Aquel que está en contra de la palabra de Dios, dejen el mundo y todo lo que hay en él, porque Dios quiere que vivan por fe, que ustedes caminen por una fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así dice la palabra, hay que caminar por la fe, porque mi justo vivirá por su fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Así dice el Señor. El que camina por fe vive a la deriva. Caminar por fe es vivir a la deriva, vivir en la forma como las aves del cielo. Las aves del cielo no se preocupan por trabajar un trabajo perecedero. Así dice la palabra de Dios. ¿Para qué se preocupan por lo material? ¿Para qué se preocupan por las cosas mundanas? Si es Dios el que les da el alimento a todo ser viviente, es Dios el que alimenta a hombres y animales. ¿Para qué se agobian? ¿Para qué vive el hombre afanándose por lo material? Si en fin de cuentas es Dios el que da la bendición, el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, el Señor Dios todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre de Jesucristo. A Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Jesucristo es Hijo de Dios. El que no reconoce a Jesús como Hijo de Dios no es de Dios. Jesucristo es Hijo de Dios, pero no es Dios. Es Hijo del Dios viviente, porque hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. Así dice la palabra de Dios. Obedezca la palabra de Dios, porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado, arrojado al fuego. Así dice la palabra de Dios. Sea obediente ante la palabra de Dios. Deje el pecado, deje la idolatría, deje la maldad, deje las malas acciones y obedezca la palabra de Dios. Busque de Dios. Ya viene el Señor por un pueblo sin mancha, sin tacha y sin arrugas.
La palabra dice, así como cuando se caen las hojas de los árboles, ¿saben ustedes que viene el invierno? O así como ven que brota la higuera, así también se dan cuenta de que viene el calor o el verano. Así dice la palabra. También cuando vean un predicador diferente, con manto, sandalias, pelo largo, barba, como apóstol de Jesucristo, entonces se darán cuenta de que el reino de Dios ya está cerca. Obedezca la palabra de Dios, hagan un camino de rectitud, un camino de santidad. Así dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Si ustedes quieren salvar su vida, vivan en santidad, dejen el pecado, dejen la maldad, dejen las malas acciones, las malas compañías, corrompen. Así dice la palabra de Dios, dejen la idolatría. ¿Saben qué es la idolatría? Adorar imágenes, adorar ídolos, adorar a dioses falsos, poner las cosas materiales antes que Dios. Esa es idolatría. Los carros, casa, todo lo que se idolatra es idolatría. Obedezca la palabra de Dios, deje el pecado, deje el mal camino, busque a Dios, porque el hacha ya está puesta. Obedezca la palabra de Dios, sea obediente ante la palabra de Dios. El que no se arrepienta perecerá. Así dice la palabra de Dios. Busque a Dios. El Señor está en el cielo, allá tiene su trono. El Señor no vive en templos hechos por manos humanas. El Señor habita en forma corporal en el cuerpo de Cristo. Obedezca la palabra de Dios, busque a Dios. Ya viene el Señor. ¿Cómo se busca a Dios? Haciendo el bien, dejando la maldad, con sus buenas acciones. Así se busca a Dios. Deje el pecado, deje el mal camino, sea obediente ante la palabra de Dios, obedezca el mandato de Dios, busque a Dios mientras pueda ser hallado, mientras se deje encontrar, esfuércese mientras esté cercano, porque un día se acabará el don de profecía, un día se acabará la predicación, el don de la ciencia acabará y ustedes me buscarán, pero no me encontrarán por cuanto no han querido temer al Señor. Así dice la palabra de Dios. Deje el pecado, deje el mal camino, deje la maldad. El que no se arrepienta ciertamente morirá. Así dice la palabra de Dios. Deje el pecado, deje la maldad, porque el hacha ya está puesta. Ya viene el Señor por su pueblo, por un pueblo sin mancha, sin tacha y sin arrugas. Toda la mala hierba se cortará y se arrojará al horno encendido, y ahí será aquel lloro, aquel crujir de dientes. Así dice la palabra de Dios. Será como aquel propietario que organizó, que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó el enemigo y sembró la mala hierba en el trigo. Entonces, cuando los trabajadores van ante el patrón, le pregunta por qué al crecer el trigo creció mala hierba también. Entonces le dice, es obra de un enemigo que sembró la mala hierba en el trigo y se fue. Entonces le preguntan, ¿quiere usted que arranquemos la mala hierba del trigo? Y él dice, no, así déjenla. A la hora de la cosecha enviaré a mis segadores al trigo, lo pondrán en las bodegas
pero a la mala hierba, como tú comprenderás, la van a amarrar en manojos y la van a arrojar al horno encendido, y ahí será aquel lloro, aquel crujir de dientes. Obedezca la palabra de Dios, deje el pecado, deje el mal camino. Las malas palabras es pecado, las groserías, la rebeldía, el enojo, los celos, la malicia, vivan sin malicia. Así dice el Señor, sean obedientes. El camino del mundo, la idolatría, el Facebook, todas esas cosas es pecado. Las cosas materiales que el mundo se agobia por ellas, eso es pecado. Por eso dice el Señor, hay que dejar todo lo que tiene. El que no deje lo que tiene no será digno de mí. El que no cargue su cruz y me siga no será digno de mí. Así dice la palabra de Dios. Aquel que quiera resguardar su vida la perderá, y aquel que la halle, aquel que la pierda, la encontrará. Así dice la palabra de Dios. Deje el pecado, deje el mal camino, sea obediente ante las cosas de Dios, obedezca la palabra de Dios, deje el pecado, deje el mal camino, porque ya viene el Señor. Al Señor lo que quiere es que le obedezca el corazón, que obedezca a Dios, más no a los hombres. El Señor del cielo y de la tierra, no el Dios de las iglesias, porque el Dios del mundo tiene cegada la mente de todos los incrédulos. Sea obediente ante la palabra de Dios, obedezca la palabra de Dios, porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no produzca buenos frutos se cortará y se arrojará al horno encendido. Ahí será aquel lloro, aquel crujir de dientes. Obedezca la palabra de Dios, deje el pecado, deje el mal camino, sea obediente ante la palabra de Dios. Ya viene el Señor por su pueblo, por un pueblo sin mancha, sin tacha y sin arrugas, por un pueblo que obedezca a Dios las 7 veces al día. Así dice el Señor, sea obediente las 7 veces al día. Aquí hay predicación desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Si un día gusta venir, pasar por aquí, pues pase a escuchar la predicación que viene de parte de Dios. Obedezca la palabra de Dios, deje la hipocresía, porque toda hipocresía será arrancada. Deje las envidias, deje los chismes, porque dice el Señor, habrá castigo de Dios para aquel que practica tanto la inmoralidad sexual, el adulterio, la fornicación, como aquellos que se agobian por las cosas materiales. Habrá sufrimiento, angustia para todos ellos que practican tales cosas. Todo lo que está en contra de la palabra, así dice el Señor, obedezca la palabra de Dios, porque aquellos que no conocen la ley serán juzgados por la ley, pero aquellos que pecan, aún conociéndola, serán juzgados. Así dice el Señor, obedezca la palabra de Dios, deje la idolatría, deje el pecado, porque ya estamos en los últimos tiempos. Sea obediente ante la palabra de Dios. Acuérdese que a Dios no le agradan los necios. Cuando vengan a la casa del Señor, póngase a escuchar la palabra de Dios en lugar de dar sacrificio de necios que ni conciencia tienen de que hacen mal. Cuando ustedes le hagan
una promesa a Dios, dedíquese a cumplir lo que promete, porque si no, entonces llegará el hacha para aquellos que no cumplen lo que prometen. Así dice la palabra de Dios. Cuando hagan un voto especial ante Dios, hay que cumplirle, porque a Dios no le agradan los necios, no le agradan esos que hablan mucho, pero que no cumplen. Yo no he venido a anular la ley, o sea, no he venido a anular las predicaciones, sino yo he venido a defender el Evangelio. Yo he venido aquí para que se cumpla con hechos la palabra de Dios, porque hay muchos que les gusta jugar con la palabra de Dios, porque andan de mujeriegos en las cantinas. Si ustedes conocen a un hermano que se llame hermano, así dice la palabra de Dios, y que sea avaro, estafador, borracho, mujeriego, no te juntes con ellos. Así dice la palabra, no te debes de juntar. Si alguien dice que es hermano pastor, pero que sea mujeriego, avaro, que él les cobre el diezmo, la ofrenda a las personas, ni siquiera te acerques. Así dice la palabra, ni siquiera te juntes ni a comer siquiera con tales personas. Así dice la palabra de Dios. Hay que echar fuera la perversidad. La palabra se lleva en santidad y con verdad. El árbol por sus frutos se conocerá. Así dice la palabra de Dios. El árbol malo produce malos frutos. El árbol bueno produce buen fruto. Y no hay árbol malo que pueda dar un buen fruto, ni árbol bueno que pueda dar malos frutos. Y todo árbol que no produzca buenos frutos se corta y se arroja al fuego. Así dice la palabra de Dios.